Puntualmente para hablar de este tema que te planteamos hace unos días, que nos pareció, el trabajo de investigación nos pareció sumamente interesante porque plantea el análisis de cómo están funcionando las economías en los lugares más desfavorecidos. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la población más vulnerada para poder sobrevivir a una situación como la que nos toca vivir a todos actualmente, ¿no? Así que vamos a saludar a Julieta Quiroz. Ella es investigadora de CONICET, de IDACOR, forma parte del equipo de CONICET. Estamos hablando de un estudio que se hizo en la provincia de Córdoba. Estuvo la gente de CONICET, la gente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Miguel, Alicia, un gusto. Un saludo a la audiencia también. Bien, la verdad es que cuando nos enteramos de este trabajo que publicó la gente de Uniciencia de allí, nos llamó muchísimo la atención porque lo primero que asoma, en todo caso, es la impresión de el enorme caudal de trabajo concreto que hubo que hacer en campo, en territorio, para poder luego tener estas conclusiones que ustedes obtienen. Contanos un poco eso, ¿no? La historia, la cocina de este trabajo de investigación. Bueno, qué lindo escuchar esa pregunta porque se notó algo que, o notaste, ¿no? Algo que efectivamente es así, ¿no? El detrás de escena y la cocina de ese informe, que es el segundo informe interdisciplinario sobre el sector de las economías populares en la provincia de Córdoba, que sacamos en este estudio, ha llevado y lleva mucho trabajo interdisciplinario e interinstitucional entre CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto, y un estudio que tiene una cobertura provincial en un trayecto de investigación que venimos caminando con vistas a, bueno, producir una caracterización actualizada, lo más actualizada posible y completa, integral, del sector de la economía popular, en tanto un segmento del mercado de trabajo y del sector productivo de Córdoba en este caso, pero de la Argentina también, que ocupa un lugar nada desdeñable, ¿no? Estamos hablando del 27% de la población económicamente activa y además un sector estratégico para pensar, bueno, sí queremos pensar, ¿no?, en términos de desarrollo económico sostenible y socialmente inclusivo en Córdoba y en nuestro país. Julieta, una de las cuestiones que siempre aparece cuando hablamos de la economía popular es que es como un término que es bastante difuso, que es hasta difícil precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de economía popular. ¿Ustedes cómo los caracterizaron y cómo hicieron el recorte también para ir a buscar y para ir a investigar sobre esta temática? Bien, efectivamente, como decís, eso que en Argentina llamamos economía popular es una realidad del mundo del trabajo y del sector productivo muy porosa, ¿no? Difícil de delimitar. Incluso distintos trazados, ¿no?, de limitaciones metodológicas para cuantificar y para caracterizar el sector, aunque todos, yo te diría que somos distintos equipos trabajando en el país y más o menos vamos intercambiando criterios, ¿no?, y poniendo en diálogo criterios que están bastante en consonancia. Pero es una realidad porosa también porque es una realidad que, si bien no es nueva, porque es un sector que está consolidado en los últimos, te diría, 25 años, conforma un cuarto de la población económicamente activa y en los últimos 15 tuvo un crecimiento de un 15%, entonces estamos hablando de un rasgo del mercado de trabajo que está consolidado, pero en el imaginario social argentino y político también, ¿no?, nos cuesta todavía hacerle un lugar, el lugar sistémico que tiene. ¿Cómo nosotras caracterizamos y tratamos de definir ese sector para transmitir a un oyente o lector de manera clara a qué nos referimos? Bueno, la economía popular no es otra cosa que, podríamos decir, que el cuentapropismo popular del siglo XXI. Es decir, ese cuentapropismo que es esa gente, trabajadoras, trabajadores, que se las ingenian para ganarse la vida mediante trabajos autogestionados, en servicios, en oficios, en unidades productivas o comerciales de carácter individual, familiar, de baja capitalización, suele decir la economía, es decir, cuentan con poco, con un bajo capital inicial y cuyo principal activo
el principal activo de los emprendimientos de la economía popular es la propia fuerza de trabajo de sus trabajadores y empleadores, ¿no? Que a veces es la propia familia, ¿no? Yendo a ese punto, hay algo que ustedes destacan y mucho en el trabajo, y quería que nos ayudaras por ahí, o te extendieras un poco, es el tema de las condiciones. Ustedes destacan esto de la pluriactividad y de la sobreocupación, ¿no? Uno puede ver este tema. Perdón, justo se cortó, Miguel. Claro, hablamos de la pluriactividad. Claro, que el trabajo destaca estas dos condiciones, ¿no? La pluriactividad y la sobreocupación en todos estos casos. Son dos rasgos estructurales que nosotras fuimos identificando, y justamente acá, volviendo a un poco o anudando con tu pregunta inicial, la cocina de la investigación, nosotras hicimos un estudio cuantitativo. Y ahí es muy interesante cómo los estudios de caso cualitativos, que son básicamente seguir en periodos de larga duración a trabajadores y trabajadoras de la economía popular en distintas ramas de actividad, seguirlos en su cotidiano laboral. Bueno, ese seguimiento nos indicó algunos rasgos, por ejemplo, la pluriocupación, es decir, que para hacerse un sueldo estos trabajadores necesitan llevar adelante más de una actividad, ¿no? Diaria, semanal, mensual, a veces se alternan esas actividades de acuerdo si son estacionales o no, pero ese rasgo que apareció muy fuerte en los estudios cualitativos, este año, mejor dicho, en este segundo informe lo pudimos medir, lo fuimos a medir con el relevamiento cuantitativo, y nos arrojó una pluriocupación del 60% de la población de la economía popular, un rasgo que es muy significativo teniendo en cuenta que la estadística no logra capturarlo del todo bien, más bien lo subrepresenta. La encuesta permanente de hogares, que es el principal instrumento estadístico con el que contamos en la Argentina para caracterizar al mercado de trabajo y sus dinámicas, arroja una pluriocupación para el sector de la economía popular del 7% para el mismo periodo que nosotros medimos. Y a nosotros en las muestras nos asciende a un 60%, y eso tiene que ver porque es un instrumento en parte diseñado para una sociedad que en algún momento fue de pleno empleo, ¿no? En donde el empleo era el principal mecanismo de integración de la clase trabajadora. Y ahora tenemos un crecimiento en los últimos 20 años mucho mayor y sostenido del cuentapropismo, y no del empleo, una retracción del empleo. Entonces el instrumento de la encuesta permanente no llega a capturar esta nueva realidad heterogénea del mercado de trabajo, que, vuelvo a decir, no es de hoy, no es de coyuntura, es de por lo menos, estamos hablando de los últimos 30 años. Lo que pasa que nosotros, digo, como sociedad todavía, y en el debate público, estamos un poco desfasados en poder reconocer, bueno, esto existe y esto está acá. Pensaba también en algunas discusiones y en algunas cuestiones que aparecen vinculadas a este mundo del trabajo y la economía popular. En muchos momentos se los relacionó con los planes o programas sociales y con toda esa carga también y esa estigmatización que tienen las personas que podían acceder a un plan o a un programa. ¿Aparece eso acá? ¿Se puede ver? ¿Cómo se perciben? ¿Cómo aparece aquella persona que tiene un plan o un programa con aquel que se considera un emprendedor o un cuentapropista? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Para señalar. Es muy importante tu pregunta. Por un lado, cómo, digamos, volvemos a nosotros a confirmar, no solo nuestro equipo, sino otros equipos que trabajan también en el país, o sea, la investigación empírica, seria y de calidad, vuelve a mostrar, ¿no?, el carácter contrafáctico de esos mitos, como por ejemplo, viven del Estado, viven del plan, no trabajan, ¿no? La propia equivalencia que hace el sentido común entre, si recibís ayuda social quiere decir que no trabajas. Es absolutamente contrafáctico. No solo nuestro relevamiento vuelve a mostrar, digo, porque esto ya lo hemos mostrado, pero en las economías populares los programas de asistencia social funcionan como un complemento de los ingresos laborales. El 80% del sector reside en hogares que no perciben ninguna, 0,8 percibe por hogares, esto porque estoy tomando la EPH, percibe algún tipo de transferencia monetaria, pero hay un dato más interesante. Dentro de ese 21% de trabajadores o trabajadoras de la economía popular que recibe algún tipo de asistencia monetaria, transferencia de ingresos directa,
esas transferencias representan en su economía familiar solamente el 3,5% del promedio del ingreso familiar. El resto proviene de las fuentes laborales. O sea, el 3,5 representa un plan. Entonces, eso es importante porque cuando empezamos a mirar los números y a discutir seriamente, lo que vemos es que este sector vive de sus ingresos laborales, con lo cual se hace, digamos, más claro y urgente atender a que lo que necesitamos es, como política, es mejorar esos ingresos laborales. Amén de que es necesario también, por supuesto, que tengan complementos que les permitan, por ejemplo, que es lo que permite algún tipo de ayuda social, surfear los periodos de inestabilidad. Claro. E inclusive surfear, que amortizar los momentos de inestabilidad en la actividad económica, ¿no? que los tienen los emprendimientos. Después entiendo que tu pregunta, Alicia, iba también a si en la percepción de los trabajadores, no sé si no corregirme, si en la percepción de los trabajadores había una diferenciación entre ser emprendedor, como dijiste, o acceder a un plan, que encima está cargado con esto, que es un planero, digamos, ¿no? Si es que hay... Bueno, y esa es otra pata, ¿no?, del fenómeno, que es muy importante también mirarla. Efectivamente, o sea, en términos subjetivos, intersubjetivos, hay el hecho de percibir una transferencia o una ayuda social tiene una carga, ¿no?, de la cual las personas permanentemente buscan defenderse, mostrando todo lo que sí trabajan, ¿no? Entonces, bueno, uno dice ¿qué sociedad estamos haciendo, claro, ¿no?, en la cual no solamente las personas que necesitan y cuentan con algún tipo de ayuda, que ya están en una posición desventajosa, están trabajando, el 73% está sobreocupado, lejos de la inactividad o subactividad, está sobreocupado, y encima tiene que estar dando muestras de todo lo que trabaja para gozar de respeto social. Claro. Entonces, están bajo sospecha. Son todas cosas, ¿no? Claro. Exacto. Julieta, y hablando del sobreempleo, quería hacer esta pregunta, un poco vos ya lo explicabas, pero con un ejemplo. Conozco gente que trabaja de sereno, nocturno, toda la noche, y vuelve a la casa no a dormir, sino a empezar a hacer otra tarea durante buena parte de la mañana o toda la mañana, y recién puede dormir pasado el mediodía. O sea, esto es frecuente, y puedo nombrar cientos de casos que se le parecen: el colectivero que deja el colectivo y después maneja un Uber para otro, etcétera. Bueno, es muy ilustrativo, ¿no?, el caso que estás poniendo. Efectivamente, nosotros dentro de ese componente o condición de pluriocupación, lo que vemos es hay una parte o la mayoría, digamos, del sector de los trabajadores de la economía popular combina actividades por cuenta propia que implican jornadas sobreextendidas, en donde voy a decir, bueno, ¿en qué momento duerme la persona? Y lo mismo pasa con esta combinación, como el ejemplo que estás poniendo, entre algún tipo de empleo o trabajo asalariado, por ejemplo, ¿no?, aun cuando sea informal, ¿no?, que en su mayoría son empleos informales. La combinación entre un empleo y alguna actividad por cuenta propia o rebusque por cuenta propia. El caso que pones me hace acordar a otro caso que nosotros seguimos acá en Córdoba, de un empleado de panadería, entra a la panadería a las 3 de la mañana, sale a las 8, pues amasa el pan, y de ahí se va al emprendimiento de carpintería que tiene en su casa a fabricar los artículos de carpintería que vende el fin de semana en el garage de la casa del barrio de Villa Libertador. Los vende con la señora, o sea, que tiene abierto sábado y domingo, se dedica a la comercialización. Claro. Entonces, cuando vos mirás la vida completa, la semana completa de Gastón, decís, bueno, ¿en qué momento esta persona tiene vida, ¿no? Claro. ¿Cuándo duerme? ¿Cuándo se ocupa de sus hijos? ¿Cómo hace? Entonces, bueno, ahí en estas vidas sobreocupadas, ¿no?, estamos navegando en esto, y inclusive el problema es que en la economía popular esto no redunda, porque en nuestros sectores sociales, actualmente en el mercado de trabajo, el pluriempleo, ¿no?, es cada vez más común, o la combinación, por ejemplo, en el sector profesional, de un trabajo en relación de dependencia y después trabajo freelance, ¿no? La gente está sobreocupada en todos los segmentos del mercado de trabajo, pero en el de las economías populares eso no está redundando, no redunda en mejores ingresos, sino que es lo que
es la sobreocupación que la gente tiene que llevar adelante para, con suerte, llegar a hacerse un sueldo. La mitad de la población EP, de la economía popular, genera ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos un 50% que a pesar de esta condición no está llegando a salir de la línea de pobreza. Además, ni qué hablar si es que ese cuerpo extenuado después se enferma claro. y no puede seguir en esa maquinaria de... Claro, día que no trabaja, día que no cobra, concretamente, ¿no? Totalmente. Pensaba una cosa también, Claro. Julieta, la intersección, porque supongo que ahí ustedes pudieron reparar la cuestión de género, la cuestión etaria, por ejemplo, los lugares de donde también vienen las personas que son parte de esta economía popular. ¿Qué aparece ahí en el informe? Bueno, mira, en este informe que sacamos ahora fue una primera lectura general de los datos, inclusive por rama de actividad, digamos, de manera global, ¿no? Ahora viene una etapa de desmenuzar más en términos de género, etarios, de región dentro de Córdoba, por rama de actividad, eso está pendiente. Pero lo que te puedo contar en base al informe anterior, que nosotros detectamos un segmento etario de género que nos sorprendió, ¿no? La presencia relativa, digamos, la dimensión relativa que ocupaba este segmento de la economía popular, que es el de varones adultos, de varones de más de 35 años. Ahora no me estoy acordando del porcentaje, no lo tengo fresco, entonces no quiero decir una cosa que no sea, pero nosotros nos esperábamos encontrar con un sector más feminizado y no, encontramos una fuerte presencia, ¿no?, en el sector EP de estos varones adultos, con lo cual, bueno, eso también habla de la importancia de diseñar también políticas que muchas veces a los varones no les llegan, ¿no? Claro. La última de mi parte, al menos, Julieta, este es un estudio que está en proceso. De alguna manera vos hablabas de que hace un tiempo que lo vienen haciendo, este es el informe técnico número 2. También el proceso hace que ustedes planteen nuevas premisas de investigación, nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas preguntas. Sí, este es un estudio que tiene algo para nosotras muy fascinante, digo nosotras porque las coordinadoras, quienes coordinamos, llevamos adelante, timoneamos este equipo que es muy grande, somos todas mujeres, Karina Tomatis de la UNC, Claudia Kembel de la Universidad Nacional de Río Cuarto, yo. Es un estudio que tiene algo, decía, muy, muy, muy fascinante para nosotras, que estamos muy en diálogo con algunas agencias públicas vinculadas al diseño de política pública en la provincia para el sector de la economía popular. Concretamente en diálogo con lo que es en la provincia de Córdoba el programa de fortalecimiento de la economía popular. Entonces, que depende del Ministerio de Promoción del Empleo de Córdoba. Hay ahí una producción, digamos, orientada a caracterizar el sector, a poder hacer diagnósticos precisos, muy orientada a ver, bueno, cuáles son las políticas, cuáles son las problemáticas que encontramos y cuáles serían las políticas deseables o apropiadas a la complejidad de estas problemáticas. Entonces, es un proyecto de producción de conocimiento orientado al ámbito público, no solo de la gestión, sino también del ámbito público social, ¿no? Es decir, de las organizaciones sociales, gremiales, que de la mano, digamos, de este tipo de informes que tienen un lenguaje accesible, que tratan de ir a aspectos, ¿no?, que bueno, que son ir un poco al hueso, ¿no?, de los nudos y de las encrucijadas y desafíos de la economía popular. Entonces, bueno, es un camino que venimos transitando y que sí, queremos continuar. Una última, así breve también, porque van apareciendo como un montón de curiosidades a partir de vamos a volver a llamar, eso quiere decir. No, ¿qué oficios aparecen? Mencionaste algunos, ¿no? Panadería, ¿qué detectan ahí? Bien, mira, es muy heterogénea, ¿no? Las unidades productivas de la economía popular son sumamente heterogéneas, desde un puesto de reventa en una feria barrial o un puesto de venta de algo fabricado por la persona, una manufactura textil o de ornamental, o elaboración de comidas, ¿no?, caseras, panificados, de comidas de todo tipo, la producción textil de tipo familiar o asociativa, talleres, ¿no?, de producción textil que o cosen a destajo, es decir, cosen a fasón, digamos, por encargues de otros, o elaboran prendas que después venden
en ferias o por las redes, la reventa digital o la venta por catálogo, servicios tradicionales como puede ser plomería, peluquería o estética. Las mujeres se dedican mucho al box de estética, a hacer cursos de estética y después ofrecer ese servicio en sus barrios, en sus casas. Y nuevos servicios como puede ser la recuperación de residuos. Entonces es un universo muy heterogéneo en donde muchas veces la pluriocupación a veces combina, ¿no? Este tipo, combina distintas ramas. Una trabajadora, por ejemplo, les doy un ejemplo, Sole de Río Cuarto, 39 años, elabora panificados en su casa para venderlos a la mañana en una feria popular en la ciudad, en el centro de Río Cuarto. A la tarde, cuando la llaman, atienden una ferretería al público, algunos días por semana. A la noche cuida adultos mayores, una pareja de adultos mayores. Y además hace reventa digital de productos de cosmética. O sea, mirás la semana de Sole y es una trabajadora orquesta, ¿no? 24/7. Que pivotea, sí, que pivotea además entre distintas ramas de actividad, infraestructuras de trabajo diferentes. Bueno, en el caso de la ferretería, justo ahí la llaman, ¿no? Ahí la emplean. Y este tipo de empleos, entre comillas, es decir, de trabajos en relación de dependencia, pero de tiempo parcial, discontinuo, informalizados, son los más comunes. Una de las cosas que nosotros notamos es cómo los cuentapropistas de la economía popular entran y salen de manera cíclicas y contracíclicas del empleo asalariado de mala calidad, ¿no? Es decir, cuando vos miras cuáles son las ofertas de trabajo asalariado realmente existentes para estas poblaciones, y son malísimas. Claro, tal cual. Julieta, bueno. Cuando lo medimos con la... Sí. No, te decía que seguramente vamos a volver a llamarte porque aquí hay una cantidad de puertas que fuimos abriendo que vale la pena después continuar con el análisis, en función de que ustedes también van a obtener datos nuevos cuando el material esté más exhaustivamente analizado, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias por comunicarse. Un abrazo, muchas gracias. Julieta Quiroz charlaba con nosotros del Instituto de Antropología de Córdoba y de ACORD, de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Bueno, este trabajo se hizo con la gente también de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tremendo. Sí. No es que uno no lo sepa, pero a mí me encanta esto de cuando hay gente que se ocupa de ordenar, de coordinar, digamos, de priorizar cuestiones y las transforma en datos visibles rápidamente. Entonces, y además ahí está, es eso. Detectar, porque esto que decíamos, que era casi como una obviedad con la que uno partía en ese imaginario, el mundo, el sector de la economía popular es un sector feminizado. Y ella dijo, guarda, son adultos jóvenes, si querés, varones. Entonces, la política pública tiene otra forma, debería mirar de otra forma a ese sector que se identifica de otra manera, se percibe de otra manera, que en este contexto también son como cuestiones que si no hay un trabajo hecho, no lo... Claro. Fíjate las combinaciones que ella decía, ¿no? Está aquel que tiene un trabajo formal, de mala calidad, pero formal. Yo daba el ejemplo de un chofer, pero puede ser cualquier otra cosa. Y termina de su horario de ese trabajo, ella daba el ejemplo del panadero, y sigue trabajando en una cosa que sí está en el sector informal o directamente cuentapropista, ¿no? El panadero que luego es carpintero y que además vende cosas el fin de semana. Ese es uno. El tema de entrar y salir del sistema formal o pseudo formal, vamos a llamarlo así, porque tenés un salario, pero en negro y en horarios reducidos durante un tiempo. Eso pasa cada vez más. Trabajar en la temporada, eso en el mundo de la gastronomía es así. Ciudades como Mar del Plata, por ejemplo. Llega la temporada de vacaciones, que cada vez es más acotada, y hay un montón de empleo disponible, pero en finales de febrero te quedaste sin laburo. La cantidad de gente que, los trabajadores golondrinas, como le dicen, ¿no? Que van como... las cosechas. Las cosechas, o ahora voy a cosechar, pero por ahí me quedo una temporadita en la costa argentina y me pongo a atender, no sé, mesas o a vender en un supermercado. Y después las preguntas que esto también dispara, pensando en quienes deberían diagramar políticas públicas, presentar proyectos, ¿esto impacta en la salud de esos trabajadores
sobreexplotados, todos estamos como sobreexplotados, y ni que hablar qué va a pasar con el sistema previsional, con la proyección de la jubilación de esos trabajadores y esas trabajadoras. Ese ejemplo que daba Julieta, ¿no? Hombres y mujeres jóvenes, 30 y piquito de años, en esas condiciones, si en algún caso hicieran los aportes mediante el monotributo, pero yo no creo que sea la mayoría. Y además son personas que ahora están como pensando cómo votó un gran universo de nuestro electorado, por ejemplo, en contra de lo que fueron las políticas para que las personas que no pudieron completar sus aportes jubilatorios pudieran jubilarse, las moratorias. Que no es un escándalo que hayan sacado la moratoria. Para mucha gente dice, sí, está bien porque yo trabajé y a mí me corresponde porque yo trabajé, yo hice el aporte, y el que no hizo el aporte no le corresponde la moratoria, o no debería llegar a una moratoria. Así que bueno, una cantidad de preguntas todavía para un mundo laboral que está en transformación y que me parece que hay que conocerlo. 17:34.